Muy buenas noches, amigos de Atracción Deportiva de la Azteca es Azul. Los saluda Rod López. Hoy tenemos invitado, ya ustedes lo están viendo. Ahorita se incorpora Chelo con nosotros, gracias al Pro y gracias a toda la gente que está ya conectada. Doy rápido una barrida en la novena, en los amigos del gol, en Atracción Deportiva, por el título de forma simultánea. Y pues para hablar con una referencia, cuando hablamos del título del 97, siempre va a salir a relucir el nombre de Humberto Valdés. Beto, primero que nada, otra vez te lo reitero, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en el Azteca es Azul. No, hombre, qué gusto estar con ustedes y un placer aprovechar este espacio y primero agradecido porque me den la posibilidad de platicar, seguramente hablaremos de fútbol, de anécdotas, de muchos temas y bueno, reiterarte el agradecimiento, Rodo. Ya estará con nosotros el Chelo. Ya estaba yo hasta sentido, mano, porque yo los veía y los sigo y sale todo el mundo y yo decía, ¿cuándo van a sacar la señora tecnología? Pero mira, ya me dieron esa posibilidad y estoy muy agradecido. Pues nada, nosotros felices de que estés aquí ya en el Azteca es Azul. Primero preguntarte, eres del 73, eres originario de Sinaloa, entiendo, porque ayer con el partido del Puebla y de Mazatlán hubo un tema y tú nos sacaste de la duda con el tema de los invitados que había en el campo de juego. De los pinacates. Exacto. Sí, mira, yo nazco en Mazatlán por azares del destino. La familia de mi madre es de Sinaloa en su mayoría. Y bueno, tengo la fortuna de que mis viejos sigan viviendo, los dos son médicos. Y cuando hacen su residencia, mi madre por su familia elige Sinaloa. Entonces ya mi madre iba embarazada y tengo la fortuna, porque sí soy mazatleco, de nacer allá en el puerto. Pero finalmente, bueno, de inmediato nos trasladamos a la Ciudad de México, pero sí tengo mucha familia en Sinaloa. Nací en Mazatlán y bueno, pues aquí andamos, ¿no? Ya con prácticamente toda la vida en la capital. Ahora sí saludo al Chelo que ya anda conectado. ¿Cómo anda, Chelo? ¿Qué tal? Muchas gracias, perdón por la tardanza, pero sobre todo gracias a Beto Valdés que nos da la oportunidad de estar aquí y bienvenido a tu programa que es el Azteca o CU es Azul, cualquiera es igual, así que bienvenido Beto y sigue Rodo, gracias por la introducción. No, preguntaba acerca de sus orígenes y un chavo de Sinaloa que tiene raíces en la Ciudad de México, ¿cuál es la primera relación con Cruz Azul, no? ¿O en qué momento tienes esos primeros pasos como cualquier niño que es futbolista, que le gusta el balón, pero ¿por qué Cruz Azul y por qué no los otros tres que estaban en la ciudad? Es muy buena pregunta. Mira, nosotros, y digo nosotros porque están mi esposa y mis hijos, nosotros somos azules por herencia. Yo conozco Cruz Azul por mi padre. Mi padre siempre fue aficionado y sigue siendo aficionado a Cruz Azul. Y tengo muy buena memoria y fíjense que cuando yo tendría 3, 4 años, pues yo ya escuchaba muchas historias, ¿no? Incluso me sentía Miguel Marín y seguía mucho lo que pasaba con Nacho Flores, con Sergio Rubio. Tuve la fortuna de estar en aquella final que pierde contra Pumas, Cruz Azul en el Azteca, ganó 2-1 y pierde en CU, la despedida de Hugo Sánchez cuando se va para España. Entonces, nosotros somos azules por herencia y lo que pasaba en la casa eran situaciones muy curiosas porque mi padre, siendo azul, era de un padre que en este caso era mi abuelo americanista, mis abuelas eran azules, mis abuelos eran águilas. Entonces, esa rivalidad siempre la viví en la casa, ¿no? Pero azul por herencia y básicamente porque mi padre tuvo el acierto ser puntual en platicarme toda la historia, ¿no? Después ya me interesé mucho en lo que pasaba en Ciudad Cooperativa, la conocí antes de ser futbolista de Cruz Azul. Entonces, todo lo que tiene que ver con la historia de la cementera y del club deportivo lo tengo muy claro. Entonces, azul por herencia siempre, Rodo. Muy bien, muy bien. Y ahí, Chelo, creo que no te escuchas, ¿eh? Por ahí está, creo que muteado el micro, listo. Es que llegó corriendo, Chelo, llegó barrido. ¿Sabes qué pasa, mi buen Beto? Vine a casa de mis papás y me prestaron su set, pero uno tarda a veces como en conectarse acá, pero aquí andamos. Oye, fíjate que más allá de lo que tú encontraste o de la vida que encontraste en Cruz Azul y de la tradición que hay, estamos platicando un poquito antes de la identidad. ¿Tiene que ver la formación de tu familia para ir generando esa identidad? ¿O tiene que ver lo que vas viviendo con el proceso? Y te lo pregunto, evidentemente no estoy comparándote con Javier Aquino, por supuesto que no, nada que ver, pero
sí nos gustaría entender como aficionados, porque los aficionados nos identificamos, sentimos. Claro que no podemos jugar porque no tenemos la calidad ni el físico, a lo mejor ni siquiera la preparación, pero ¿cómo es que tú encuentras esa parte donde te identificas, donde ya estando en el club, como tú acabas de decir, ¿no? Tu formación, tu familia, fuiste encontrando más cosas en la ciudad cooperativa, etcétera, a lo mejor lagunas, a lo mejor los profes que te tocaron en el camino. ¿Qué detona esa identidad, que es de lo que estamos hablando, en el jugador de Cruz Azul, y cómo es que se da en tu experiencia? También es una excelente pregunta, Chelo. No voy a defender a Javier. A Javier lo conozco bastante bien. Te puedo decir que a Javier aquí no se le llamaba como el Pancrema, ese era su apodo de Fuerzas Básicas de Cruz Azul. Y tuve la fortuna de conocerlo porque cuando yo trabajo en la administración deportiva del club, ya retirado, Javier estaba en Fuerzas Básicas. Y primero decir que viene de una familia oaxaqueña, muy cercana ahí a la comunidad de Lagunas, donde hay una planta de cemento y están las instalaciones deportivas, por supuesto. Y Javier siempre fue un agradecido. Lo que pasó fue una calentura de un partido, te equivocas, abres la boca de más y uno sabe que cuando abre la boca de más el pez muere justamente por ahí, ¿no? Tú abres la boca de más y lo que queda es disculparse y ser agradecido con lo que te pudo dar una institución como lo que es Cruz Azul. Yo creo que ahí Javier tendrá que ser inteligente para aclararlo, porque me queda claro que Javier sigue estimando a Cruz Azul, como le pasó en un momento a Paco Palencia, que terminó diciendo que no quería el club. Y mira, todos los que salen de alguna manera de Cruz Azul, sales dolido. ¿Y por qué sales dolido? Porque estás dejando una institución que es de lo más importante en Latinoamérica, no nada más en Cruz Azul. Retomando la pregunta que me hacías, ¿de dónde surge esta identidad? Y mira, hasta me pongo chinito, y no es mentira. Primero, yo lo digo así, lo externo tal cual. Yo amo a Cruz Azul porque para mí Cruz Azul fue una forma de vida. Desde que la conocí por parte de mi padre, pasando por mis abuelos, y después, ya cuando llega la posibilidad formal de presentarme en el seminario menor de Acoxpa, que es en donde entrenaba las fuerzas básicas de Cruz Azul, si ustedes hubieran visto la cara de mi padre cuando entró al seminario, porque además mi papá era muy amigo del doctor del primer equipo. Ahí, si pueden investigarlo después, seguramente hoy no lo van a conocer, les voy a dar el nombre, el doctor Manuel Maeng, fue el médico del primer equipo de Cruz Azul, y mi papá estudió con él medicina. ¿Qué pasó? Que el doctor Manuel Maeng se especializó en medicina deportiva y mi padre es un ginecobstetra, ¿no? Bueno, yo iba con mi papá a ver los entrenamientos de Cruz Azul, entonces a mí me tocaba ver salir del entrenamiento o del vestidor hacia la cancha o ya para despedirse a Sergio Rubio, a Nacho Flores, a Rafael Toribio, a Omar Mendiburu, y al técnico era Héctor Pulido, estaba Carlos Novoa, llegó Pablo Larios, voy a omitir algunos porque no les puedo nombrar a todos, pero bueno, eso me pasó de niño. Y cuando tengo la fortuna de irme a probar, como cualquier chavito, a Fuerzas Básicas de Cruz Azul, pues no iba de la mano de mi padre porque ya tenía 15 años, pero sí me llevó él. Y cuando tú ves entrar a tu papá y lo primero que se encuentra es al Calimán Guzmán, a Nacho Flores, a Rodolfo Montoya, a Héctor Pulido, y tú lo veías sufrir y tú lo veías emocionado, entiendes lo que representaba para tu papá, ¿no? Lo que es Cruz Azul y lo que sigue representando mi papá. Se enoja, patalea, grita cuando pierde Cruz Azul, no sea contra quien sea. Cuando yo veo eso, yo me atrevo a decirle a mi papá, pues pídeles un autógrafo, son tus ídolos, realmente son tus ídolos, pídeles un autógrafo. Y él me decía, él avergonzado me decía, ¿pero cómo crees? Entonces, cuando pasa todo esto, y tengo la fortuna de quedarme. Mira, me pasó una cosa muy curiosa, Chelo. Cuando yo llego a Cruz Azul, yo llego muy chico, ¿no? 15 años. Y con 15 años ya se estaban peleando por mí la categoría de tercer equipo, es decir, me estaban adelantando 2 años, ¿no? Yo ya empezaba a participar con gente más grande. Cuando yo le digo a mi papá que Héctor Pulido va a ser mi técnico, imagínate lo que es Héctor Pulido para Cruz Azul. Hoy Héctor Pulido es el máximo capitán que ha tenido Cruz Azul en la historia. Ha ganado todo. Entonces, viví cosas tan bonitas que yo aprendí a valorar la historia de los referentes del club, primero por mi padre y después ya lo que viví dentro de la institución. Y esa identidad se va dando porque me involucro mucho en lo que tiene que ver en la cementera. ¿Qué pasa con la cementera? Sabemos que llegaron unos ingleses, que unos mexicanos la compraron para hacer una cooperativa, fueron creciendo. Por ahí de los años 20 se empezó el deporte como tal en los cooperativistas, jugaban al béisbol, jugaban fútbol amateur,
vino la segunda división, de la segunda división, que fue una invitación formal para que participara Cruz Azul, vienen unos torneos, haciendo el 64, entonces te estoy platicando y se me enchina la piel, pero de una manera tremenda. Entonces, conocer referentes, conocer los orígenes, conocer la historia y saber que estamos hablando de un club que tiene una historia envidiable, no termino. Hoy me ves platicar con mis hijos y mis hijos vibran lo mismo porque entienden lo que es Cruz Azul. Entonces, yo de ahí respeto mucho la institución, tuve la fortuna de jugar en todas las categorías y cuando te vas, sales muy dolido, ¿no? Por eso te comentaba lo de Javier, pero cuando sales y te das cuenta de lo que fue para ti Cruz Azul, que repito, por ahí utilizan mucho el hashtag de una forma de vida, yo se los puedo plantear a ustedes y decírselos. Yo cuando le presenté al licenciado Guillermo mi proyecto para una dirección deportiva, mi lema es una forma de vida. ¿Por qué? Porque es un club deportivo, social y cultural, y a través de todo esto, lo deportivo se convierte en un eje que tiene que repartir para diferentes áreas, ¿no? Entonces, para mí Cruz Azul ha sido todo, Chelo. Muchas gracias y apreciamos mucho tu respuesta y creo que fue clarísimo. Creo que entendemos toda esa parte, perdón, Rodo, entendemos toda esa parte y fíjate que es algo muy chistoso, tú que te has metido mucho en la historia de Cruz Azul, un día con un tío estuve casi 6 horas, no estoy exagerando, explicándole la diferencia de un odontólogo que venía del Club América y que le dio la idea a los cooperativistas que recientemente habían organizado el deporte en Cruz Azul para que no se quedara solo en básquetbol o en otros deportes, sino que también le entraran al fútbol soccer, ¿no? Entonces, sí, doctor Garcés. Así es. Entonces, en esa parte dicen que era americanista. Entonces, lo que me enfrasqué 6 horas en una discusión donde le dije, no, aguas, ojo. Dio la idea y los cooperativistas decidieron, ¿no?, tomar su experiencia para que pudiera formar, digamos las bases de qué, digamos que de la estructura deportiva, más no fue, como dicen en algunas ocasiones, quienes formaron al club. Entonces está padrísimo que tú sepas todas esas cosas y también, pues, en esta parte de la historia a veces se nos olvida y esa es la gran diferencia entre nosotros como Cruz Azulinos y como Cruz Azul con otros equipos, incluso los que dicen que son grandes y no lo son, que hay tanta historia que podemos tomar vasos comunicantes de cualquier cosa, ¿no? De Necaxa, de Chivas, del Oro, del Marte, del que quieras, y va a haber un vaso comunicante que nos lleve a una historia desde los inicios de Cruz Azul, incluso con el Jaso, que era originalmente el equipo que, digamos, que fue como fusión, ¿no? Con el que originalmente fue Cruz Azul, el que formó el equipo que subió a Primera División. Incluso tú también podrías hablar de quiénes jugaron y quiénes hoy son directores de la cooperativa, ¿no? Sí. Mira, don Guillermo jugaba bastante bien al fútbol, pero no alcanzó a debutar. Bueno, son los Álvarez, los Garcés, los Rojo. Yo no puedo hablar y jamás lo haré, jamás hablaré mal de ellos. Hoy escucho cada barbaridad que la realidad es que no la entiendo, porque si algo tiene este club es el lado humano y siempre defenderé a lo que fue mi directiva. Hoy, sin ser mi directiva, son grandes personas, son grandes amigos, tengo muy buena relación con ellos y bueno, yo siempre respetaré. Hay un dicho por ahí, ¿no?, que dice, hay que respetar la mano que te dio de comer. A lo mejor no es que me haya dado de comer, pero sí fortaleció muchos de mis valores, ¿no? Sobre todo los valores institucionales a los que yo representaba, y de eso siempre estaré agradecido. Mira, Chelo, tú no puedes querer a tu país, tú no puedes sentirte orgulloso de ser mexicano si no conoces la historia. Entonces yo por eso la historia la pongo por encima de todo. Cada club debe tener una historia, y yo cuando hablo con los chavos, yo les pregunto, ¿a quién le vas, no? A mí no me importa a quién le vayas, ¿no? Dentro de mi tema de formación, no, pues le voy a Chivas. Platícame la historia de Chivas. ¿Cómo se fundó? Dame el campeonísimo, los 11 hermanos de Necaxa, lo que pasó con América. Cada equipo tiene una historia. Ahora, que si hay historias diferentes, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el tema de la identidad.
Siento que se está retomando mucho trabajo en fuerzas básicas que se perdió. Hubo un abismo tremendo cerca de 10 años, que se perdieron muchas generaciones, pero lo que nosotros vivimos, para no alargarnos en el tema y seguir platicando, porque seguramente querrán platicar de 1000 cosas, el mejor ejemplo fue lo que vivimos en la década de los 90, ¿no? El campeonato de 97, si bien yo no lo juego porque venía de una lesión muy grave, sí formé parte de ese plantel. Sí jugué una final de Copa, sí jugué 2 finales de CONCACAF, me tocó ser campeón. La Liga de 97, Chelo, Rodo, éramos 14 chavos de fuerzas básicas. 14 chavos de fuerzas básicas, arropados por un Carlos Hermosillo que llegó en 92, ya tenía 5 años, arropados por un Juan Reynoso que llegó en 94, ya tenía 3 años, arropados por Lupillo Castañeda que llegó en 93, y bueno, llegó Adomaitis, llegó Galindo. Entonces, la fuerza que te dan los cimientos, lo que sentíamos nosotros, la responsabilidad de representar al club, entendíamos bien lo que pasaba. Por eso nos tirábamos de cabeza. Y a lo mejor ese detalle es lo que no nada más le ha faltado a Cruz Azul, ¿no? Hoy tú ves, no pasa nada si me voy de Cruz Azul a América o de América a Chivas, y no se trata del amor a la camiseta, se trata de respetar a la institución que en ese momento está representando. Y eso que vimos en 97, y mira que se fueron muchos, ¿eh? Si tú revisas la alineación de 97, hoy no me acuerdo muy bien porque siempre lo tengo en la mente, pero yo creo que eran 6 en la cancha de fuerzas básicas en ese momento. Imagínate lo que era Cruz Azul. Cuando perdimos con Necaxa 94-95 llorábamos todos. Nos tocó ser campeones en 96 con Bucetich de Copa, festejábamos todos. Entonces hizo un gran grupo. ¿Esa fue la que se ganó en CU? ¿Cuál? La de Copa. Esa fue... No, en el 10 de diciembre, ¿no? ¿Ese fue el 10? Sí, Rodo, en el 10. Imagínate 10. Lo que fue volver a ganar después de muchos años un título, que fue un título de Copa, que para contra mí tiene Nesa. Valor, en el 10 de diciembre. Lo ganamos en la cuna de nuestro fútbol. En el mismísimo 10 de diciembre fuimos campeones de Copa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dejó Cruz Azul a muchos de nosotros, y yo creo que hay que retomar ese camino, ¿no? Y justo, perdón, ahí sí quiero hacer una primera pregunta, a lo mejor que pueda sonar incómoda. Tú nos acabas de dar en 5 minutos la historia del club, que si tú le quieres presentar un folleto a alguien que no sabe qué es Cruz Azul de otro país, acabas de dar la radiografía exacta de lo que significa Cruz Azul. Hoy, del primer equipo de la sub-20 o de los que entrenan en la Noria, ¿realmente se sabrán esa historia? 1. Y 2, ¿quién sería o quién tendría que ser el encargado de hacérsela saber? Porque, por ejemplo, nosotros platicamos hace unos meses con Melvin Brown y te hablaba de esta identidad. Se necesita alguien, no de oficina, no de pantalón largo, alguien que se meta al vestidor, alguien que se meta desde que llegan los chavos en sus carros, porque ahora llegas en carro, antes se llegaba en bicicleta o antes llegas caminando a la media a entrenar, y que les diga, señor, esta es su playera de Cruz Azul, que por cierto, yo sí les quiero presumir, yo ya tengo la guinda acá, que es... Muy bien. Acaba de conseguir. Esto es Cruz Azul, eso significa, te vas a poner esta playera